Muy buen día para todos. Antes de comenzar, pues voy a presentarles, a proyectarles una presentación. Entonces, va a tomar como unos segunditos para que cargue, para empezar. Bueno, mi nombre es Mayra Rocío Paz Quintero, maestrante en la maestría en recursos digitales aplicado a la educación de la Universidad de Cartagena, y a continuación les voy a presentar la actividad número 1 del módulo de evaluación de recursos educativos digitales concerniente a la actividad diagnóstica y de nivelación. Para esta actividad, pues lo que nos piden es que hagamos una reflexión pedagógica en torno a dos interrogantes, los cuales son cómo ha sido la experiencia de nosotros al aplicar los recursos digitales en nuestro quehacer y cómo ayudaría para nuestra práctica laboral un plan de búsqueda, selección y análisis de recursos digitales abiertos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo ha sido mi experiencia al aplicar los recursos, los RED en mi quehacer laboral? Pues les quiero contar que yo viví, digamos, como varios episodios o varias etapas. La primera etapa fue una etapa, como se los ilustro aquí por medio de dibujos, fue una etapa como de miedo porque me daba miedo a eso desconocido, adentrarme en ese mundo tecnológico, pero también sentía la necesidad de hacerlo porque mis estudiantes cada día estaban más involucrados en este mundo y yo sentía que me estaba desconectando de ellos. Entonces, cuando ya empecé como a indagar, a investigar y empecé a utilizar esos primeros redes en mi quehacer, esos redes más básicos, digamos que fue una segunda etapa como de maravillarme, de asombrarme, de querer buscar cada vez más, de sentir que a medida que los utilizaba me estaba conectando más con mis estudiantes, me surgían nuevas ideas, sentía que las clases eran más activas, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje y esa dialógica de docente-alumno se estaba dando de una manera como más amena, puesto que me estaba desenvolviendo y estaba llegando al mundo de ellos. En este caso, empecé a planear pensando en ellos, pensando siempre en ellos. Entonces, también hay que tener en cuenta que esta experiencia me llevó también a pensar muy bien en la planificación y en qué recursos utilizar y cuándo utilizarlos, conocer muy bien la población de mis estudiantes, qué recursos tenían, si tenían conectividad o no, plantear bien unas metas de aprendizajes que tuvieran que ver con el currículo y organizar esos redes en el engranaje o en la secuencia didáctica que yo fuera a implementar en ese momento para alcanzar justamente estos aprendizajes y hacer como una lista de chequeo para ver si justamente yo estaba alcanzando mis logros con los recursos educativos que estaba utilizando. Entonces, esta fase de planificación es como importante y fue muy importante en la experiencia con los recursos educativos. La segunda pregunta nos habla de cómo ayudaría en su práctica laboral un plan de búsqueda, selección y análisis de recursos digitales abiertos. Pues ayudaría mucho porque cuando uno puede hacer un derrotero, digamos, de los diferentes recursos que uno puede utilizar, de cómo esos recursos le pueden servir a uno y hace como una lista de chequeo de los diferentes recursos que hay en la red y que se amoldan a las necesidades que uno tiene en ese momento, pues obviamente a mí estos dibujos de ideas, porque le surgen a uno innumerables ideas, innumerables interrogantes, innumerables posibilidades para uno poder aplicar y en nuestras clases. Además, si tenemos un plan de búsqueda y hacemos esta lista de chequeo, quiere decir que vamos a optimizar nuestro tiempo, vamos a tener a optimizarlo, es decir, vamos a hacer nuestra planeación en un menor tiempo, vamos a ver qué recursos podemos utilizar y en qué momento los podemos utilizar y por tanto va a ser mucho más fluida, digamos, ese proceso de planeación, ese proceso de uno llegarle a los estudiantes con estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Para la elaboración de este video, pues utilizó el video como referencia bibliográfica, el video que está en el aula virtual, referenciado, aquí está, y pues gracias, espero que haya quedado como clara las dos preguntas.